perrito, el escuincle. Ahí traje una información sobre de dónde viene, desde que los tiempos de nuestros abuelos que lo utilizaban como animal de compañía y como animal de consumo. Desgraciadamente el xoloescuincle ya está desapareciendo, ya son muy pocos animales. Los que hay actualmente son mezclas, no son originales. Y ha habido grupos, más que otra cosa, de intelectuales que han tratado de rescatar este animal, pero no lo han conseguido, han mal manejado su imagen. Lo que ahorita existe un grupo de Dolores Olmeda del museo de ahí de Diego Rivera, es la que sigue al pie del cañón con el xoloescuincle. Bueno, y traje eso. Las hojas que le repartí es sobre una historia de un gatito de ahí de Inglaterra, que lo maltrataban y todo eso, y cómo la lealtad de un perro, a pesar de que supuestamente son enemigos, lo rescató de los humanos. Bueno, esa historia ya tiene bastante tiempo, pero recientemente, el miércoles pasado, pasó algo aquí en el distrito, bueno, en México, que unos alumnos del Lince Betis estaban agarrando un perro, lo echaron a un bote de basura y después lo arrojaron de un segundo piso de la escuela. Y bueno, muchos se preguntan qué le hicieron a los muchachos, ¿no? Nada más los suspendieron 30 días y los van a llevar a a un trato psicológico porque están mal. Pero debemos de cuidar un poquito más a nuestros animales. Los perritos no pidieron ser domesticados, nosotros mismos los trajimos y es nuestra responsabilidad. Los perros de la calle no son de la calle, son de dueños responsables. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Cómete.